Muy buenas noches. Bienvenida a esta pequeña entrevista, profe. Y primero que todo y antes que nada, regálenos su nombre y pues al decreto al que pertenece. Buenas noches, mi nombre es Georgina Escorcia, pertenezco al decreto 2277. Y cuénteme cómo empezó su proceso, o sea, en la docencia y con ese decreto. Bueno, pertenezco a las 800 plazas. Las 800 plazas son las últimas que fueron nombradas aquí en Barranquilla. Así que soy del último grupo que pertenece a las 2277. Conmigo ya desaparece todo ese decreto, ya empieza a regir los nuevos, que son los del 1278. Y eso es un proceso de selección por evaluaciones, por concursos, por entrevistas. Este tipo, que pena, señora Georgina, este tipo de concursos, ¿cómo se realizan o qué ítems manejan para entrar a este concurso? En la época en que nosotros realizábamos el concurso, que es un poco diferente al que se está realizando hoy en día, se hacían preguntas o no lo citaban a una evaluación por escrito, se hacían preguntas pedagógicas, se hacían preguntas de matemáticas, cierta cantidad de preguntas, y uno tenía una cantidad límite para poder pasar, por lo menos para pasar la evaluación. Después que se pasaba la evaluación, entonces se hacían las entrevistas. Después que se hacían las entrevistas, se hacía la revisión de la documentación. Y por último, se seleccionaba de acuerdo si el docente pasaba la evaluación, llegaba a la entrevista, si pasaba la entrevista, llegaba a la revisión de documentación y después que pasaba la revisión de documentación, salía en la lista de todos los docentes que eran aprobados según la cantidad de docentes que se requerían por el distrito. Bueno, en mi caso digo distrito porque soy del distrito. Entonces, según la cantidad de docentes que necesitaba el distrito, él seleccionaba la cantidad de estudiantes, de docentes que pasaban la evaluación. Sobre los niveles y los escalafones, pues si bien es sabido que en el 2277 se manejan escalafones, si no estoy mal, son 14. Y en el decreto nuevo, que es el 1278 si no estoy mal, se manejan es como niveles, de la A a la D. Como categorías, son como categorías así. Sí, en el 277 se manejan los niveles de escalafón del 1 hasta el 14. El 14 es el último escalafón al que nosotros podemos llegar. Ya después de ese no hay ninguno. Y se va ascendiendo de escalafón a escalafón de acuerdo a los años que uno tiene de experiencia, de acuerdo a unos créditos que uno tiene que estudiar y de acuerdo a unas experiencias que le dan a uno por años de servicio que tiene uno en el colegio o donde uno trabaja. El escalafón, ¿qué papel juega, digamos, en el desarrollo profesional del docente y digamos, en el salario? ¿Qué papel juega ese escalafón? Es sobre todo lo que es el salario, el mejoramiento. El mejoramiento salarial. Donde estoy yo, que es el 2277, a medida que tú vas subiendo un escalafón, se te va aumentando tu salario. Yo tengo una duda. Porque pues en el decreto 1278 pues yo sé que, por ejemplo, para que un profesor aplique a un grado diferente, por así decirlo, tiene que tener ya sea especialización o doctorado para poder aplicar esas pruebas. En el decreto 277 en los escalafones, ¿cómo manejan eso? O sea, con base a las especializaciones y a los doctorados. El 2277 solamente necesita años de experiencia para que tú subas de un grado a otro. Nada más necesitas años de experiencia. Y necesitas ascender con unos créditos, que son cursos que tú haces y que te sirven para subir. Con el decreto 2277, ¿cree que ha sido positivamente bueno para su desarrollo o no lo ve así? Claro que sí, porque aunque nosotros nos estancamos en la 14, ya de la 14 no podemos subir, ya ese es el último escalafón. De todas maneras, nosotros tenemos que seguir avanzando con capacitaciones, con estudios, con posgrados, con especializaciones, igual que hacen también los del 1278. Entonces, de todas maneras, nosotros tenemos que estar a la vanguardia, tenemos que estar actualizándonos, tenemos que estar estudiando. Con este sistema, digamos, del 2277, ¿ustedes creen que, bueno, dependiendo de las evaluaciones y el tema, sí considera que le califiquen su desempeño y lo que usted maneja como docente, o no considera que a veces las evaluaciones son buenas para ustedes? Las evaluaciones nunca han sido malas, las evaluaciones son buenas y de las evaluaciones uno aprende. Si pierden, ¿por qué se perdió? Si se gana, excelente. Pero las evaluaciones nunca han sido malas, siempre son buenas. Y es necesario que a uno lo evalúen. Y uno, aunque no lo evalúa el rector, los de 2277 nos evalúan los propios estudiantes, los mismos estudiantes con los resultados que vayan sacando ellos, nosotros nos vamos evaluando o hacemos una autoevaluación, porque evaluación como tal, que sea necesaria, que sea obligación, que esté por escrito, que nos haga, eso sí no está, pero nosotros nos evaluamos periódicamente por los resultados que van arrojando los estudiantes. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, ya que el escalafón 14 es el último, o sea, ya ha llegado ahí, o sea, ¿qué procedería? No sé, de pronto un ascenso, perdón, a una rectoría o algo así, no sé. No, los ascensos a rectoría y los ascensos a coordinación, porque podríamos decir también coordinación, no solamente pensar en rectoría, también son ganados por mérito.
O sea que también tienes que concursar para poder llegar a ser un coordinador y para poder llegar a ser un rector. Pero necesitas los estudios, las especializaciones, necesitas la maestría, necesitas los doctorados. Nosotros en la 14 podríamos decir que hasta ahí llegamos. Ya no tenemos más para dónde subir. Así estudiemos, así nos especialicemos, ya no tenemos para dónde más subir. Eso es algo que se está mirando con los sindicatos a ver qué se puede hacer como para subir un peldaño más, como para conseguir otro escalafón más, como para que sea una especie de motivación más para que uno siga el proceso de estudio, de actualización en la vida personal. Y pues yo otra pregunta, o sea, con relación, voy a volver un poquito hacia atrás, con respecto a las especializaciones, pues los doctorados y la maestría, o sea, en ese decreto, en el 2277, ¿qué peso tendría? Porque, pues, como comentaba anteriormente, pues en la 1278, que pues sí tiene un peso bastante elevado, por así decirlo, en cuanto a la regulación del sueldo, por así decirlo. Entonces, ¿qué peso tendría en ese decreto 2277 ese tipo de El hecho? 2277, si estamos en los últimos peldaños después del 12, del 13, para llegar al 14 por lo menos. Para que tú puedas llegar al 14, tú tienes que tener una especialización. Si no tienes una especialización, no llegas a la 14. Y tú puedes hacer una especialización antes y puedes ascender por estudio de un grado a otro sin necesidad de tener los años de experiencia. Entonces, te vale el estudio por años de experiencia. Y en la 14, anteriormente, había que elaborar un libro para poder ser promovidos a la 14. Este libro ya no se está realizando y ahora lo que están pidiendo es que el docente haga la especialización. Si tú quieres llegar a la 14, obligatoriamente tienes que tener la especialización. Y ese libro, cuéntenos, pues, un poquito sobre lo que, bueno, si usted, no sé si a usted le tocó hacer ese libro, No, yo no hice el libro porque yo hice la especialización. pero pues no sé si Yo de pronto. hice dos especializaciones, una para ascender de un grado a otro, para que fuera un poquito más rápido, y la última especialización para poder ascender a la 14. Pero hay compañeros que se dedicaron a hacer el libro y no hicieron la especialización, sino que elaboraron, pero no libro, cualquier libro, sino un libro que tuviera que ver con la pedagogía, un libro que tuviera que ver con la labor docente que ellos realizan. Y el que quería hacía el libro y no estudiaba la especialización. Su merced como docente, ¿qué cree que se pueda mejorar para fortalecer, digamos, como la profesión del docente, según este decreto? Ojalá la mejorara, porque quedarse en la 14 es como que, ay, ya, hasta aquí llegué, no puedo subir, no puedo hacer más nada. Entonces, si la mejoran, que ojalá la mejoraran, y en esos planes están los sindicatos también, de buscar la manera de hacer, de que nosotros sigamos por lo menos ascendiendo un poquito más para motivarnos a nosotros a seguir estudiando especializaciones, a seguir estudiando maestría, a seguir estudiando doctorados. Porque de todas maneras uno se queda en la 14 y dice, chévere, podemos estudiar un doctorado, una maestría, pero eso no lo motiva a uno en el sentido de que tú la estudias, te gastas una cantidad de dinero en esas especializaciones, en esos estudios, pero hasta ahí, porque no te sirve para tu vida personal, para tu aumento de sueldo, ni para nada de eso. Entonces, eso tiende como a desmotivar un poquito. Y una pregunta, pues ¿usted considera que el decreto 2277 pues sí le da como que, como esas condiciones adecuadas pues para el ejercicio de la docencia actualmente o qué piensa sobre las garantías pues, que le brinda ese decreto con base pues a la evolución del sistema educativo que ha habido en Colombia, ya sea pues por decretos o... Y tenemos ventajas. Eso no lo podemos negar. Tenemos ventaja con relación al 1278, porque el 1278 tiene que esforzarse bastante, tiene que hacer evaluaciones, tiene que hacer las famosas evaluaciones por mérito para poder ascender, para poder moverse de un colegio para otro, porque hasta para reubicación hay que hacer evaluación. Nosotros en el 2277 no, no tenemos que hacer nada de eso. Nos podemos ir de un colegio para otro y que no trasladen sin necesidad de esas evaluaciones de reubicación. También tenemos la garantía, podemos decirlo así, de que si nos jubilan, nosotros podemos seguir trabajando. Pero el 1278 no. Le llegó el tiempo de jubilación y se tiene que retirar. Y bueno, sí, con base a eso, ya que me comenta lo de la jubilación, pues en el 2277 perdón, yo sé que si pues cumplen la edad, pues ellos reciben la pensión y pues adicional a eso pueden seguir trabajando y reciben como un sueldo integral. No sé si estoy en lo correcto o me estoy equivocando. Sí, así es. Así es. Lo que pasa es esto. En el 2277, tú recibes la jubilación y tú puedes seguir trabajando hasta los 70 años. En el 1278 no. Tú recibes la jubilación y te tienes que retirar. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que en el 2277 tienes las dos cosas. Tienes tu jubilación y tienes el sueldo activo.
El 1278 no tiene esa ventaja. Nada más su sueldo activo, porque cuando cumpla su tiempo, se tiene que retirar. Con este decreto del 2277, ¿su merced evalúa a los estudiantes como usted quiera o el decreto le dice cómo evaluar a los estudiantes? No, los decretos no dicen cómo evaluar a los estudiantes, ni el 1278 ni el 2277. Los estudiantes son evaluados de acuerdo al PEI que tenga cada institución. Y la institución y las orientaciones de Secretaría de Educación y las orientaciones que da el Ministerio de Educación son los que nos dicen a nosotros cómo es que debemos evaluar a los estudiantes. No son los decretos con los que nosotros estamos trabajando. Y una pregunta, pues ya que porque estamos hablando pues sobre el sector público, pues ¿qué opina usted sobre el sector privado? O sea, ¿qué desbalance cree usted que hay sobre uno o sobre el otro? Pues ya sean los sueldos, pues las garantías que le brinda el sector privado o el sector público, pues dependiendo el sector en el que se desempeñe un profesor. Con relación al sector privado, la única es que ellos tienen unas ventajas locativas, ventajas de cierto grupo de estudiantes que manejan, pero tienen las desventajas a nivel del salario y la seguridad laboral que tiene un docente en el sector público. Eso sería lo único. Pero nosotros en un sector público trabajamos con 40 estudiantes en un aula de clases y tenemos estudiantes de todos los niveles, de toda la cantidad de problemas. Y no hay un equipo que colabore y ayude a resolver el problema de los estudiantes, cosa que sí se ve en el sector privado. El sector privado maneja un grado de estudiantes más pequeño, se puede trabajar mejor, tienen un equipo interdisciplinario con el que pueden trabajar si los estudiantes tienen dificultades, así se trabaja mejor. Pero la estabilidad laboral está mejor en el sector público. Bueno, y ya para ir finalizando un poco, voy a hacer una pregunta pues un poco más general. ¿Qué cree que le falta a la pedagogía en Colombia o pues al sector público como para tener ese plus de que sea una educación pues de alto nivel? Que el Estado invierta en educación, que el Estado le eche la manito al sector público de la educación, que el Estado se meta la mano en el drill y le dé inversiones de infraestructura, infraestructura en mejoramiento de las escuelas y de toda la parte humana que le puede dar a toda la educación, con docentes, por lo menos, mira, en el área de educación física. Tenemos docentes de educación física, pero por lo menos en el sector de lo que es la básica primaria, tenemos que trabajar con cursos tú a tú, que quiere decir un docente por cada grado. Y entonces el profesor de educación física ahí no tiene cabida. Porque si se contrata profesor de educación física, tiene que ser, y hay profesores nombrados de educación física, pero no están dando la educación física porque tienen que estar a cargo de un curso. Porque así se maneja ahora mismo la educación por el Estado, porque esas son las normas que los estados nos están dando. Entonces, ¿qué pasa? Si el Estado le brindara más oportunidades al sector público, sería beneficioso para los estudiantes, tendrían más privilegios y gozarían de mejores cosas. Entonces, el gobierno tiene que echarle una manito al sector público. Bueno, pues ya, ya me quedan dos preguntas y pues ya finalizamos. Una de esas preguntas es, pues ya que nosotros actualmente estamos estudiando licenciatura en educación física y pues obviamente pues también vemos la pedagogía desde diferentes puntos de vista, por así decirlo. A nivel de la motricidad, por así decirlo, ¿usted siente que en el sector público le falta mucho desarrollo en esa parte hacia los niños? Pues ya que en el sector privado, pues como bien he escuchado yo y he leído, el sector privado pues sí como que enfoca y trabaja esa parte sobre todo en los primeros grados de escolaridad, por así decirlo. Así es. ¿Qué pasa? Que esta profesora que está aquí, a sus 50 y dele de años, tiene que parquearse en una cancha a dar educación física. Y se da, porque yo la doy. Pero ¿quién maneja mejor esa parte de motricidad en un niño y sabe cómo desarrollársela? ¿La profesora que tiene 50 y pico de años o un profesor que es especializado y que tiene una licenciatura en educación física? ¿Cuál de los dos lo hace mejor? El profesor de educación física, que está en su materia y que sabe cómo desarrollar las actividades, a un profesor que tiene que dar todo y que por más que lo intenta, lo hace, y por más que quiere de alguna manera colaborar y contribuir al desarrollo de la motricidad de los estudiantes, hay cosas que se le salen de las manos. O sea que pues sí podríamos decir que pues actualmente, a pesar de que pues ya ha habido una evolución a nivel del sistema educativo, pues se podría decir que todavía hay como un atraso en el sector público y que pues los profesores trabajan con las uñas, perdón, por así decirlo coloquialmente. Así es. ¿Y qué cree usted que pues podría ayudar a mejorar eso? Además de que pues el gobierno invierta más en las escuelas públicas.
sobre todo en lo que es la infraestructura. Con que nos den infraestructura y los profesores que se necesitan para desarrollar las áreas con los conceptos básicos que se necesitan es más que suficiente. Por lo menos necesitamos esa colaboración y esa ayuda del gobierno. Más implementación humana, más recursos humanos, más docentes especializados. Listo. Pues sí, ya para terminar esto, ¿qué mensaje le daría a usted pues a las personas, a los jóvenes que se adentran en este camino de la pedagogía y que pues buscan ser profesores, pedagogos? ¿Qué mensaje les podría dar a usted pues para que nos motive? Me están metiendo en un campo bastante duro, pero también es un campo bastante hermoso. Es un campo en el que uno moldea a un niño, en el que uno ayuda a un estudiante y que es bonito porque uno después en el futuro ve a esos niños adultos grandes, se los tropieza uno por todas partes y entonces dice, ay, mi profesor de primaria, mira mi profesor de educación física, ay, el profesor chévere ese que me trataba tan bien. Entonces ahí es cuando uno dice, ay, qué chévere, qué bueno que yo fui profesor o qué bueno que yo tuve a ese estudiante y le ayudé y le colaboré y le di todo lo que yo pude darle. Bueno, pues ahí sí concuerdo, pues sí siento que la pedagogía pues es una profesión que pues a pesar de que en las condiciones actuales pues sí es dura, pues sí me parece que es una profesión pues que lo enriquece a uno como persona y lo hace crecer. Buenas noches para todos. Estamos en la entrevista según el decreto 2278 con un profesor que está estructurado en educación pública y privada, entonces nos puede contestar varias preguntas sobre esto. La primera pregunta, profe, que nos puede presentar cómo es su nombre y en qué años cursó la educación privada y pública. Bueno, buenas noches. Mi nombre es John Mejía. Duré más o menos unos 10 años en el sector privado y llevo 6 años en la parte pública ejerciendo la docencia. Vale, profe. Según el decreto, ¿usted qué, qué experiencia ha tenido según ese decreto? Bueno, en la parte pública, pues estoy regido bajo el decreto 78 del 2002. Obviamente, pues con toda su reglamentación, porque pues, es la parte pública, concursos de ingreso, evaluación de periodo de prueba, evaluación de desempeño anual. Este año que se abrió la evaluación de ascenso, básicamente. Y en el sector privado, pues desafortunadamente en este país, la educación privada no se rige del todo bajo este decreto ni bajo ningún decreto del gobierno nacional. En cuanto a la parte de escalafón docente, en cuanto a la parte de pagos y demás. Entonces, pues cambia un poco. Profe, ¿podrían contarme, digamos, su trayectoria bajo el decreto 1278? Bueno, como les decía anteriormente, pues bajo ese decreto llevo 6 años, que es lo que llevo en la parte pública. Anteriormente casi todo se manejaba en la parte, o en mi experiencia en la parte privada, todo se llegaba de común acuerdo con el empleador, es decir, el rector, el dueño del colegio, la parte administrativa del colegio con el que uno fuera a trabajar. En algunos colegios se paga un poco más de lo que estipula el decreto anualmente, en otros un poco menos, pero pues todo es de común acuerdo en la entrevista, o bueno, se dice de común acuerdo, pero pues básicamente es lo que en el momento en el que uno llega a presentar la entrevista al colegio, el empleador le ofrece. Entonces le dicen a uno básicamente, bueno, nosotros pagamos, no sé, 2 millones de pesos. En otros colegios le decían, no, 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 le vamos a pagar 1,5 millones y ya. El decreto habla de 12 meses de contrato o un contrato definido, y en los colegios públicos se tienen contratos de 10 meses que empiezan el 1 de febrero y terminan el 30 de noviembre. Profe, yo le hago una pregunta pues, sobre el decreto 1278 del 2002 y que pues, también se conoce como el Estatuto de Profesionalización Docente, perdón. Pues, ya que el 2277 pues, por escalafón, el 1278 se maneja creo que por niveles de la A a la D, si no estoy mal, entonces no sé si nos podría explicar un poquito sobre eso. Bueno, tanto el 2277 como el 1278 son escalafonables. En ambos casos se asciende. El 2277 se ascendía por experiencia laboral. En el caso del 1278, además de la experiencia laboral, hay que presentar unos exámenes que son los que se presentan. Por ejemplo, este año va a haber concurso de ascenso, que sería cambiar, por ejemplo, si usted está en un 2A, sería subir a 2B. Eso incrementaría su salario en 200, 300 mil pesos máximo. También se puede subir de acuerdo al nivel de estudios. Entonces, por ejemplo, si usted, además de su pregrado, hizo una especialización, eso le va a ayudar a subir en el escalafón. Ya no sería 2A, sino 2AE o 2AM, si tiene maestría, o el doctorado. Todo eso le ayuda a subir, pero pues obviamente seguiría siendo 2 mientras usted no se presente a un concurso y no ascienda. Entonces el escalafón sigue siendo escalafonable. Profe, la otra pregunta, pues, con base a eso de los escalafones del 1278, pues, abordando un poco de los concursos, ¿esos concursos o sea, son anuales o lo hacen, pues, por algo como por disponibilidad o cupos? Bueno, los concursos de ingreso a la parte docente pública, que son a los que nos referimos en este caso con el decreto 78, no son periódicos, simplemente se dan de acuerdo a la disponibilidad de plazas que exista en el momento. Los concursos de ascenso se suponía que eran periódicos cada 3 años, pero, por ejemplo, en el gobierno anterior no se hizo ese concurso, se vino a hacer hasta ahorita este año. Entonces tampoco están siendo periódicos, como lo estipula la ley, o como se había hecho el acuerdo entre FECODE y el gobierno nacional, que fueran periódicos y demás, pero pues no están siendo de esa manera. Y de esas pruebas, ¿usted cree que pues, si están bien planteadas, o sea, si son pruebas equitativas, o si le falta de pronto nivelar los conocimientos que solicitan? Bueno, en cuanto al perfil o al momento de ingreso,
el concurso está bien, porque pues, además de medir pues, toda la parte pedagógica que debe saber el docente, también miden los conocimientos específicos en el área en la cual usted se va a desempeñar. Si usted es educador físico, pues obviamente le van a preguntar sobre educación física en la parte específica y sobre pedagogía en la parte general, sobre todo lo que tiene que ver con pedagogía. Ya el concurso de ascenso es un poco más complicado porque pues, obviamente le van a tener en cuenta a usted la experiencia que tiene, es decir, le exigen, como le dije inicialmente, a nosotros nos evalúan anualmente, tenemos una evaluación anual que la hace el rector del colegio. Y nos exigen que tengamos un mínimo de puntos para poder acceder a ese concurso, que no están del todo, cualquiera se puede presentar, sino que hay que tener unos prerequisitos para poder participar. Haber tenido cierto puntaje en las últimas tres evaluaciones docentes, haber estado mínimo 3 años en la institución educativa o en el ente territorial actual, y presentar pues, las pruebas y sacar mínimo 80 puntos en esas pruebas. La verdad, en este momento yo desconozco qué contenidos tienen esas pruebas, pero pues haciendo un juicio a priori, pues obviamente deben venir con toda la actualización de las leyes que han salido últimamente en cuanto a bueno, estatuto docente, infancia y adolescencia, toda la parte de inclusión y demás, que pues obviamente son nuevas y que no todos los docentes se están actualizando, no todos los docentes nos actualizamos con respecto a eso. Pues, profe, ya que usted me comenta, pues, eso de la evaluación y que me da a entender de que pues, ya la ha hecho como que varias veces, porque creo que eso lo van evaluando anual. ¿Cómo cree usted que ha sido pues, esa evolución de esas pruebas en cuanto a esa unión de la pedagogía con la carrera pues, en la que usted se especializa? Bueno, aclaro que para concurso de ingreso docente solo me presenté una vez y a concurso de ascenso no me he presentado la primera vez. En las otras evaluaciones que son las evaluaciones de desempeño anual, llevo 6 y pues, la verdad se rige sobre la guía 31 del Ministerio de Educación Nacional, entonces pues no hay mucho sobre qué moverse o sobre qué evolucionar, simplemente el rector va revisando y lo va evaluando a uno con respecto a lo que diga esa guía. Profe, ¿a usted qué aspectos le motivaron a ingresar a este decreto 278? Bueno, básicamente estabilidad laboral. En el sector privado no hay estabilidad laboral. En el sector privado tú entras en febrero, sales en noviembre y en muchos colegios le dicen a uno en 8 días, en 15 días le estamos avisando si vamos a contar con usted para el próximo año o simplemente a comienzo de año le dicen a uno, lo llaman y le dicen, venga, profe, si vamos a continuar con usted o profe, definitivamente no vamos a continuar con usted. Entonces son 2 meses, diciembre y enero, donde uno está como, esperemos a ver si me llaman o empiezo a buscar trabajo por otro lado porque no hay estabilidad laboral. Entonces, primero, estabilidad laboral. Segundo, obviamente el salario, porque pues el salario, como les dije al comienzo, fácilmente usted en un colegio privado le están ofreciendo un mínimo, un poquito más del mínimo, o si es un colegio más o menos, le ofrecen 2 millones, 2,5 millones, 3 millones de pesos bajo ciertas circunstancias. Entonces, el salario también es otra cosa que motiva a uno para estar dentro del decreto 278. Pues, no quiere decir que los colegios privados no cuenten con ella, pero pues en ese caso se pagan de acuerdo al tiempo o proporcional al tiempo laborado, mientras que acá pues obviamente usted tiene la prima anual, tiene sus vacaciones, tiene sus cesantías, sus intereses de cesantías, eh, cosa que pues, le facilita a uno y pues que obviamente en este decreto uno tiene la posibilidad de seguir estudiando, de seguirse preparando, de ascender, no es necesario quedarse como profe todo el tiempo, sino ascender a ser coordinador, ser rector, ser un secretario de educación si se lo propone, si no quiere, y demás. Profe, ya que usted, pues, ya que usted trabajó, pues, ha trabajado en los dos pues, diferentes sectores, pues ya conoce las dos caras de la moneda, pues, ¿qué piensa usted qué falencia tiene como que cada sector así por encimita, por así decirlo, para no profundizar tanto? ¿Qué falencias tiene tanto la educación pública como la privada es a lo que se refiere, sí? Sí, sí, profe. Ok, bueno, yo creo que la falencia que tiene toda la educación es el sistema. Desde mi punto de vista muy personal, la educación en este país está muy mal enfocada. Seguimos trabajando sobre ciertas situaciones convivenciales, por llamarlas de alguna manera, sobre comportamientos, sobre el valorar que el niño que está más callado, que más llena cuadernos, es el más vicioso. Eh, no potenciamos como docentes, tanto en los privados como en los públicos, no potenciamos todas esas virtudes que traen los niños, no le damos la libertad de aprendizaje, queremos que sí o sí aprenda lo que nosotros queremos enseñar, no lo que el niño quiere aprender realmente. Tenemos una educación que es deshumanizada totalmente, medimos por igual a todos los niños sin tener en cuenta sus diferencias, sin tener en cuenta sus situaciones familiares, sus situaciones personales, sus situaciones sociales de convivencia en casa, de una cantidad de cosas que no tenemos en cuenta dentro de la educación y que pues pretendemos que el niño simplemente se comporte igual al otro niño, independientemente de que el uno haya desayunado y el otro no, que el uno tenga papá y el otro no, que el uno tenga violencia intrafamiliar y el otro no, pero pues pretendemos en el aula medirlos a todos por igual. Y el niño que está callado, o que es el que nos carga los cuadernos, o que nos dice, profe, venga, yo le ayudo, profe, venga, yo le hago, a ese niño es el que nosotros medimos como, uy, es que este es muy bueno porque es colaborativo, pero no tenemos en cuenta el resto de diferencias que traen los otros niños en su aprendizaje. O sea, profe, que pues a pesar de que el sistema educativo o la educación y la pedagogía en Colombia pues se ha ido evolucionando, pues se podría decir que pues todavía se encuentra estancada y que de cierta forma pues Colombia todavía imparte, por así decirlo, una educación tradicional. Sí, Y pues, totalmente. ¿cómo cree usted que pues, o sea, que podríamos como que se podría cambiar para mejorar eso desde su punto de vista? Dejar de crear máquinas y empezar a enfocarnos en los seres humanos. Sí, yo hace poco, pues más que una entrevista, como una conversación. Yo hace poco estaba viendo un video de William Ospina, si no estoy mal, no recuerdo bien el nombre. Él es un poeta colombiano. Y él decía de que en Colombia, pues sí, como usted dice, se crean máquinas y se crean jóvenes como por ese medio de que les digan y ellos hacen.
y él dice que pues eso está mal, que más que todo debería, la educación debería ser inculcada como para buscar, inculcarle al niño de que el niño busque su propia felicidad y de que no simplemente uno diga, no, usted tiene que estudiar para esta carrera porque esta es la que más me da dinero, no, no tendría que crear o instruir a los niños para que ellos busquen y estudien lo que a ellos les gusta y pues como buscando esa vocación que ellos tienen, por así decirlo, potenciándoles esa habilidad que tiene cada uno, de lo que usted decía anteriormente. Correcto. Más que instruirlos, es darles las herramientas para que los niños sean capaces o para que los jóvenes sean capaces de poder enfocarse o poder potenciar toda esa inteligencia y todos esos talentos que cada uno tiene. Hace algún tiempo, viendo memes, aparecía uno que decía que pues, si usted juzga al pez por la capacidad de poder trepar un árbol, pues siempre lo va a catalogar como fracasado. Entonces, pues es un poco complicado cuando nosotros pretendemos que pues, el niño que es bueno en artes, es buen cantante o es bueno tocando interpretando algún instrumento musical, vaya a ser bueno en matemáticas o vaya a ser bueno en sociales. O el niño que le encanta escribir, pues lo vamos a poner a correr, no sé, 400 metros en una competencia cuando definitivamente no es lo que le gusta. O el que se la pasa cogiendo a patadas las piedras, las latas, las tapas, todo lo que se encuentra en la calle, pues no lo vamos a poner a que sea abogado porque pues lo que él quiere ser es un deportista. Entonces, ahí es donde nosotros enfocamos mal. Y nosotros, por ejemplo, tenemos una educación donde se supone que hay 4 áreas básicas que son matemáticas, lenguas, las ciencias sociales y las ciencias naturales. Y entonces el arte donde queda, el deporte donde queda, el pensamiento crítico donde queda, las inteligencias múltiples donde están, cuando nosotros no le damos importancia sino a 4 áreas. Profe, volviendo un poco al decreto, ¿su merced recomienda este decreto para los futuros docentes? Más que recomendarlo, diría que este decreto a nosotros nos garantiza una cantidad de cosas. Entonces no es que lo recomiende porque pues igual obviamente cada quien opta y decide qué es lo que quiere a su futuro. Yo tengo compañeros de universidad que siguen en el sector privado porque pues les va muy bien en el sector privado. Y para ellos es magnífico seguir allá porque pues las condiciones laborales que tienen son muy buenas. Otros porque, no sé, tengo una otra compañera que ha intentado ingresar a este decreto 4 veces y no ha podido hacerlo, siempre pierde el examen. Entonces, más allá de recomendarles, decirles, sí, venga, Miguel o Manolo, ingresen, métanse como sea a este decreto, prepárense y más allá de donde estén, si están en el sector público, están en el sector privado, hagan valer lo que ustedes son como profesionales, o sea, sean buenos profesionales. Si usted es buen profesional en el sector privado, pues está muy bien remunerado y muy seguramente le va a gustar ejercer su carrera en el sector privado. Si se va a ir al sector público, pues en el sector público, pues para nadie es un secreto que así como hay muy buenos docentes, también hay otros docentes que están por cumplir un horario, porque se ganaron el concurso, porque el sueldo es bueno, porque les garantiza una pensión con un sueldo un poquito más alto, cosas así, no les interesa a los niños. Entonces, más allá de en cuáles estén, sean buenos profesionales. Eh, es eso. Profe, ¿cómo considera que el sistema de evaluación como docente establecido en este decreto le ayuda como a su desempeño o su vida como docente? ¿Cree que le ayuda en algo? Bueno, este decreto realmente en lo personal a mí no me ha ayudado mucho. Pues, es como estar muy atento a cumplir y ya. Pero realmente que me haya motivado para estudiar, cuando pues, yo hago una maestría y el valor agregado de esa maestría que me valió 40 millones de pesos son 300.000 pesos mensuales, pues mm, económicamente no me beneficia y no me motiva. Me motiva pues, el hecho de haber aprendido en la maestría, el hecho de haber aprendido en la especialización, el poder llegar a mi institución educativa y aplicar esos conocimientos dentro de una clase, que los niños realmente aprendan, independientemente de que parezca que se hace o no se hace, pues mi idea es que los estudiantes aprendan o que los estudiantes adquieran algo del conocimiento que estoy tratando de hacerles llegar a ellos. O sea, profe, que a pesar de que pues el cambio que ha habido, o bueno, digamos que la evolución de la 277 a la 278, por así decirlo, que es como una transición, y pues los cambios que se han hecho con base al sueldo, pero usted cree que no es Se suficiente, le quedó o sea, pegado, se le está quedando. uy, o Manuel, tú la pregunta, y déjame cambiar los audífonos rápido. Mm. Digamos que durante este escalafón que su merced tiene ahorita, esto aclara, digamos, mucho el tema como de su salario y su desarrollo como personal y profesional. Cambia, sí, bastante. Obviamente, la estabilidad laboral ayuda muchísimo. Es un estrés menos, por decirlo de alguna manera. Ya no tengo que estarme preocupando por si me van a contratar, no me van a contratar, tengo que empezar a buscar trabajo nuevamente. Eso ayuda mucho. Bajo las prestaciones de ley, obviamente, ayuda porque pues, ya no estoy cotizando pensión 10 años, 10 meses del año, sino los 12 meses del año. Eh, la posibilidad de seguir estudiando, de seguirme preparando, de no simplemente estar en un colegio de 7 de la mañana a 3 de la tarde, como ocurre en los colegios privados, y no tener tiempo para hacer otras actividades, para mi familia, para mis amigos, o para dedicarlos a estudiar o a hacer algún servicio a la comunidad, sino que tengo que estar enfocado 100% en el colegio. Eso me ha beneficiado porque pues, hay un poquito más de tiempo para la familia, hay un poquito más de tiempo para poder estudiar, o hay tiempo para poder estudiar. Hoy en día, pues casi todo es virtual, pero pues igual hace mucha diferencia tener 2 horitas de más para poder preparar clases, para poder estudiar, para poder hacer trabajos, cualquier cosa de estas para entregar un trabajo en una universidad, pues es vital. Son 2 horas que son vitales para uno. Bueno, profe, lo que comentaba usted, pues de esa relación de estudiar una maestría o un posgrado con relación al sueldo, pues usted cree que no es equitativa, pues poniendo esa balanza de hacer un posgrado con base a la retribución que hay pues por parte de los ascensos, o usted cree que en esa parte pues sí está como muy infravalorada pues la profesión docente acá en Colombia. Bueno, partamos del hecho de que, a diferencia de lo que muchos piensan, el que ser docente es la base de todas las profesiones. O sea, usted no puede ser médico sin haber estudiado. ¿Y quién le enseñó para ser médico? Pues un docente. Y así sucesivamente. Los abogados, los políticos, absolutamente todos pasaron por una aula de clases. Entonces, la profesión base es la docencia. Y pues si nos fijamos en salarios, un abogado gana muchísimo, gana más que un docente, un médico gana mucho más que un docente, un político, pues ni se diga.
pero sin embargo nosotros tenemos más evaluaciones que todos ellos, o más dificultades para poder ascender que todos ellos. Entonces, pues sí, obviamente nuestra profesión es la más infravalorada en este país. Y tal es así que para pasar de 2 a 3, de escalafón 2 a escalafón 3, en cuanto al 1278, lo más sencillo es que yo entré en 2A, por ejemplo, y si quiero subir con mi maestría a 3AM, por ejemplo, lo más obvio es esperar un concurso de ingreso docente y presentarme para otro ente territorial. Me explico. Yo estoy en Bogotá con 2A, me presento para Cundinamarca y en Cundinamarca ya no soy 2A, sino 3AM porque ya tengo una maestría e ingresé con maestría. Pero tengo que presentarme y entrar como docente nuevo, presentar un concurso de ingreso nuevamente, no un concurso de ascenso, sino un concurso de ingreso. Es más fácil hacerlo de esa manera que esperar el concurso de ascenso. Si espero el concurso de ascenso fácilmente para llegar de 2A a 3A, me puede demorar 15 años. Profe, una pregunta que si, por ejemplo, usted 2A y se presenta en otra ciudad o en otro ente territorial, para entrar nuevo en ese ente territorial, y ahí entra como 3A, ¿ya eso quedaría pues como nivel nacional o solo quedaría para ese ente territorial? Repite la pregunta, Jerry. O Sí, sea, sí. no sé si fue muy confusa. Que usted me dice que a veces es preferible no hacer el curso de ascenso, sino que mejor es irse a otro ente territorial, siendo 2A. Y en ese ente territorial, pues concursar como nuevo, por así decirlo, y entrar a 3A. Entonces mi pregunta es si en ese, o sea, bueno, usted queda como 3A en ese ente territorial, pongámosle Cundinamarca. Al ustedes subir a 3A en ese ente territorial, ¿ya eso quedaría, o sea, quedaría usted siendo 3A a nivel nacional o solo aplicaría para ese ente territorial? No, ya sería 3A a nivel nacional. Lo que pasa es que obviamente al cambiar de ente territorial, pues cambian mis patronos, cambian algunas condiciones que tenían en el otro, cercanía, bueno, horarios, cosas así. Pero pues obviamente teniendo mi maestría o mi especialización o mi doctorado, me va a mejorar muchísimo y en mucho menor tiempo, en mis condiciones económicas laborales. Mientras que si sigo por la parte del concurso de ascenso, me va a demorar el doble, el triple de tiempo. Mm, Listo. Profe, y ya pues para ir finalizando, en su opinión, ¿cómo cree usted que ha contribuido el decreto 1278 pues a mejorar la calidad educativa en Colombia? Bueno, ¿en qué ha contribuido realmente? Eh, ha mejorado porque pues obviamente este tipo de concursos, este tipo de evaluaciones hace que muchos docentes se estén preparando continuamente y eso eleva tanto la competitividad entre nosotros mismos como la calidad de la educación que se le está dando al estudiante. Vuelvo y digo, no aplica en todos los casos porque pues hay docentes como en todos los casos, o sea, tanto buenos regulares como los que no les gusta hacer nada. Pero pues eh, el que hacer sí es que obviamente nosotros nos estemos preparando continuamente, nosotros estemos evolucionando continuamente. Algo que ha sido muy valioso es la aplicación de la tecnología en el aula, a pesar de que muchas instituciones todavía siguen insistiendo en que ciertas tecnologías dentro del aula no son admisibles, pero pues eh, la libertad de cátedra nos permite hacerlo. Mm, no están estandarizados, por ejemplo. Es decir, yo estoy acá en Tenjo, en este caso que es donde vivo, trabajo acá en Tenjo, por ejemplo. eh, Manolo que está en Funza, ambos somos profesores de colegio público y no necesariamente por ser profesores de colegio público de la misma área tenemos que estar dictando exactamente lo mismo el mismo día, a la misma hora para el mismo grupo, sino que cada uno desde su perspectiva, desde su práctica, desde las mismas condiciones económicas y sociológicas de las personas a las cuales se tiene a cargo, pues uno va encaminando sus clases. Eso lo permite el decreto. Bueno, profe, pues ya dos preguntitas ahí para ir finalizando. Una de estas es, pues iba un poco más pues, enfocada a lo que nosotros estamos estudiando, pues yo y Manolo que estudiamos licenciatura en educación física. ¿Usted cree que Sí. actualmente en Colombia hay falencias como en esa educación sobre el desarrollo motriz pues, en los niños en los primeros grados de educación? Bueno, esta es otra guerra que se tiene que pelear. Y es que, por ejemplo, para el sector público, no hay profesor de educación física en primaria ni en preescolar. Entonces, pues obviamente esa carga de las horas de educación física recae sobre el docente titular, que muchas veces ni siquiera le gusta la educación física, que muchas veces no tiene ni idea de educación física, y que desde mi experiencia lo he visto, la profesora va en jean o va con su vestido y pues para dictar una clase de educación física de esa manera pues es un poquito complicado. Y lo más fácil para ellas es sacar a los niños al patio y ponerlos a correr o ponerlos a jugar y ya, cumplir con su hora de educación física. Entonces, pues obviamente ese desarrollo motriz en la primera infancia o en la educación primaria, pues sí se ve afectado porque pues en la parte pública no hay un docente de educación física titular que esté a cargo. Sería buenísimo que estuviera. Y de hecho debería haberlo para que haya un mejor desarrollo motriz en los niños. Profe, y pues ya voy a hacer una pregunta más y ya Manolo finaliza con la última. Y en el sector privado, ¿cómo cree usted que es ese manejo de esa educación motriz? Me imagino que me preguntaba que en el sector privado cómo es el manejo de esa educación, que se me cortó un poco. De esa educación en el desarrollo motriz pues, en los primeros grados, en el sector privado. Ok, bueno, en el caso del sector privado, pues sí hay docente titular, sí hay docente de educación física, sí se trabaja sobre el desarrollo motriz del niño. Lo que pasa es que en el sector privado, en los colegios que tienen unas sedes adecuadas, bien, porque se puede trabajar, sacar al niño al patio, a la zona verde, y pues hacer el trabajo, o tenerlo dentro del salón y llevar, no sé, los elementos al salón y poder trabajar. Pero hay colegios que son de aula abierta, por decirlo de alguna manera, o como se conocen algunos, que es que para poder pasar de la sede primaria a la sede de bachillerato, de un salón al otro, hay que cruzar la calle o hay que cruzar el parque. ¿No? Entonces, pues toca llevar al niño al parque público y en el parque público, pues obviamente hay que tener mucho más cuidado porque está no solamente la seguridad del niño, la actividad que usted va a hacer, sino la seguridad suya también. Entonces, sí se tiene, pero también depende de los recursos con los que uno cuente y demás. Porque de pronto para ya finalizar, ¿qué enseñanza de pronto le deja a los futuros docentes o qué consejo les da a los futuros docentes en el campo laboral y en el campo de la vida? Bueno, yo aplico algo o alguna vez leí una frase que no recuerdo en ese momento de quién es, que
dice que es agradable ser importante, pero es más importante ser agradable. ¿A qué voy con eso? Muchas veces nosotros nos llenamos de egos cuando nosotros tenemos un título profesional. Yo soy profesional y por el hecho de ser profesional empiezo a hablar con un léxico especializado, cosa que mis estudiantes que no son, en el caso tanto docentes universitarios como docentes de básica, de media, entramos a hablar al aula con una serie de léxico que los estudiantes, por más que queramos, no nos van a entender, o empezamos a debajear a los demás porque simplemente tenemos un título y ellos no, o nuestro título es una maestría y el otro simplemente es un pregrado, y pues obviamente no. Yo creo que es, a pesar del título que tengamos, del cargo que tengamos dentro de una institución, seguir siendo humildes, seguir recordando que nosotros ante todos somos humanos, que las personas con las que nosotros trabajamos son humanos, que nosotros somos docentes que debemos enseñar no solamente un contenido, sino enseñar a personas, enseñar a ser personas educadas. Más allá de enseñarle a un niño, por ejemplo, desde la educación física, a hacer un rollito, a hacer una pirueta, a correr, a ir a competir en unos juegos, a tener una buena motricidad, hay que enseñarle al niño que hay que respetar al compañero, que hay que respetar a la niña, que hay que respetar al niño, que hay que respetar al docente, que hay que respetar al papá, a la persona que va por la calle, a saltar, a, a ser educado ante todo. Primero yo siempre he considerado que es eso. Ya después, en los contenidos y demás vienen por añadidura. Ser una buena persona no, hoy en día no, ya no depende solamente de la casa, como dependía antiguamente, que la educación se va en casa y los contenidos se van en el colegio. Hoy en día es variado y ya prácticamente la educación depende de todos. Depende de la casa, depende del colegio, depende de la sociedad. Y pues nosotros también, como docentes, tenemos que dar ese granito de arena. Muchas veces nos encontramos con profesores que llegan al aula y ni saludan. O ven que el niño va a preguntar algo y no me pregunte, voy a dictar la clase y no recibo preguntas. O profesores que el niño está en el descanso, el niño se acerca a preguntar, no, que estoy en mi descanso. Después hablamos. O el niño que le va a comentar algún problema que tiene personal al profe, el profe, no, porque eso es un problema para mí después. Entonces, esa parte humana nos hace falta. Si bien es cierto, muchos la hacemos de ayudar a los niños, hacer colectas, ayudarlos, apoyarlos, aconsejarlos, escucharlos. También hay mucha gente que simplemente va y dicta su clase y se acabó el problema, ni se dio cuenta si el niño está bien emocionalmente, si está bien físicamente, si fue. Que hay docentes que ni siquiera se dan cuenta de eso. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, independientemente de que cojamos una lista y llamemos a lista y verifiquemos que están todos o no están todos, es que nosotros conozcamos a nuestros estudiantes, que nosotros sepamos qué clase de estudiante es, cómo se comporta cada uno, porque es algo que yo aplico y es saber por qué X niño se sienta siempre en X sitio del salón. No solamente porque lo acomodaron ahí, sino porque a él le gusta estar ahí, porque escogió ese grupo de compañeros para hacer sus amigos, sus trabajos, y no escogió otro grupo. O el día que está solo porque está solo, la niña o el niño que está llorando ese día en el aula de clase porque está llorando y no simplemente, "Ay, es que usted es muy dramático y por todo llora y vaya, sálgase y cuando esté bien vuelve y ponga cuidado a mi clase y resulta que es que no ha comido, tiene problemas en la casa". Bueno, una cantidad de situaciones que ocurren hoy en día que afectan a los niños y que nosotros como docentes tenemos que tener en cuenta. Y no ocurre solamente en el aula de clase refiriéndome al aula de colegio, sino al aula de clase, los que, en el caso de Manolo que lo conoce, los que tenemos escuelas de formación, trabajamos con escuelas de formación, también tenemos que tener en cuenta esa parte humana, no simplemente llegar y coger al niño y ponerlo a correr y ponerlo a patear un balón en el caso de las escuelas de fútbol, y exigirle una cantidad de cosas cuando no sabemos cuáles son las condiciones en las que nos está llegando ese niño también a la escuela. Muchas gracias, profe, por sacar este pequeño momento. Fue una charla pues, bastante agradable, la verdad. Y pues sí, concuerdo con usted en lo último, que pues sí me parece que esta profesión pues sí es muy bonita, es una profesión muy enriquecedora para nosotros como seres humanos y pues muchas veces sí falta como anteponer ese factor humano de parte de algunos docentes. No sé si Manolo quiere finalizar diciendo algo. No, pues agradecerle por ese consejo para digamos, nuestros futuros licenciados. Entonces, muchas gracias por eso y por su tiempo. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta y cualquier cosa, con mucho gusto. Muchas gracias, profe. Ok.